gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 35. Prácticas de héroes, parte 5. En medio del caos que consumía Osu, un callejón estrecho y tenuemente iluminado servía de escenario para una tragedia silenciosa. Iida quedó inmovilizado en el suelo, su cuerpo presionado por la hoja gastada de una katana que le atravesó el brazo izquierdo y se enterró en el asfalto sucio. La hoja le mantenía inmóvil, su uniforme manchado de sangre fresca mientras su respiración era corta y dolorosa. Stein apoyó su peso corporal en el arma, observando la salida del callejón con una mirada oscura. HMPH, gruñó. ¿Todo este caos, es lo que está haciendo ese tipo? Chasqueó la lengua, claramente irritado. No importa. Me ocuparé de él más tarde. Con un movimiento brusco, Stein arrancó la katana del brazo de Iida. ¡Ac! Gimió el chico, su cuerpo retorciéndose de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, Stein pasó lentamente la lengua por la hoja ensangrentada. Y el efecto de su Kirk se activó. El cuerpo de Iida se bloqueó por completo, sus músculos endurecieron como piedra mientras el Kirk de parálisis se hacía efectivo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico y frustración. Stein se giró ligeramente, lanzando una mirada al chico en el suelo. Primero, me encargaré de ti. El mocoso que vino a mí haciéndose el héroe. Iida apretó los dientes, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Tú, logró decir entrecortado, su voz fallando. Vas a pagar por lo que le hiciste a mi hermano. Él, nunca volverá a ser un héroe por tu culpa. Stein suspiró, visiblemente impaciente. Iida intentó continuar, con la voz cargada de emoción. Era mi héroe, mi ejemplo, mi estruendo. La punta de la katana se detuvo a centímetros de su cara, clavándose en el suelo con suficiente fuerza como para romper el hormigón. Cállate. La voz de Stein era baja, cortante. Hoy no tengo paciencia para discursos patéticos. Retiró el arma, levantándola lentamente. Te mataré ahora mismo, y luego seguir con mi venganza. El aire en el callejón pareció congelarse. Hasta que un borrón verde atravesó el espacio entre las estrechas paredes. Stein apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que un puño envuelto en energía le golpeara violentamente la cara. 15% choque de Detroit. El impacto lanzó al asesino de héroes como un proyectil, descendiendo por el callejón hasta estrellarse contra la pared trasera, que se agrietó profundamente por la fuerza. Mi gorilla aterrizó frente a Iida, con los pies firmemente plantados en el suelo, su cuerpo temblando por el uso excesivo de One for All que había tenido que llegar hasta aquí. Iida. Dijo, jadeando. He venido a salvarte. Iida le miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Mi gorilla. Murmuró. ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver contigo, no deberías haberlo hecho. ¿Qué estás diciendo? Respondió mi gorilla, girándose ligeramente. Por supuesto que tiene que ver conmigo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi amigo estaba en peligro. Pero entonces TSK, perfecto. La voz resonó desde el fondo del callejón. Los escombros se movieron. Stein subió lentamente, su cuerpo crujía, su rostro cubierto de polvo y sangre. Las vendas que cubrían parcialmente su rostro empezaron a soltarse, cayendo una a una. Otro mocoso, gruñó. ¿Cuántos más aparecerán para hacer esto aún más irritante? Las vendas que cubrían su ojo derecho se deshicieron por completo. El aire se volvió denso.
Midoriya se quedó paralizado en el sitio, sintiendo cómo su cuerpo se volvía sutilmente inerte. El ojo revelado no era humano. Era un ojo serpentino, amarillo, frío y depredador, que contrastaba violentamente con el izquierdo, que seguía siendo normal. El odio que emanaba era asfixiante. Stein miró directamente a Midoriya. «¿Cuántos más?», rugió, con la voz cargada de furia, «mocosos tendré que lidiar esta noche». Un poco más al sur de Osu, los edificios eran ahora poco más que víctimas de la lucha que se extendía por la ciudad. Ryo sale disparado de la nube de escombros, el hormigón aún explotando tras él mientras corre a gran velocidad por la calle devastada, llevando su cuerpo más allá de sus límites. Detrás de él, el polvo se abre, y Mujer emerge como una bestia desatada, corriendo con un paso irregular y salvaje, con una sonrisa afilada como una navaja en la cara. Sus pasos agrietan el asfalto mientras avanza. «No puedes huir de mí, Tilde». La voz distorsionada resuena, burlancia. Ella salta y cae sobre él con un golpe. El impacto del impacto fue como un meteorito. Más de 8 toneladas de masa concentrada en su brazo caen sobre Ryo. Levanta los brazos en el último instante, logrando bloquear, pero la onda expansiva aún desencadena una explosión de polvo y metralla, lanzándolos en direcciones opuestas, antes de que vuelvan a atravesar la ciudad como proyectiles vivientes. Ryo carga primero, girando su cuerpo e intentando un golpe directo. Woman esquiva con una agilidad que desafía lo creíble, su figura curvilínea se dobla de formas casi imposibles, antes de contraatacar con un brutal puñetazo. El impacto estrella a Ryo contra un edificio. Atraviesa la estructura, destrozando paredes internas como si fueran papel. La mujer no muestra piedad. Atraviesa el mismo edificio justo detrás de él y la alcanza justo a tiempo para dar una patada devastadora, acelerando aún más el cuerpo del chico por el aire. Ryo gruñe de dolor, pero reacciona. Clava la mano en el hormigón de la calle de abajo, arrancando el asfalto mientras fuerza la fricción para frenarle. Su cuerpo se desliza hasta chocar contra un escaparate, levantando otra nube de polvo. Antes de que Woman pueda acortar la distancia, Ryo emerge de los escombros, agarrándole la cabeza con firmeza y arrastrándola por el suelo mientras corre, el hormigón rechinando bajo el cuerpo del Nomu. Con un giro violento, la lanza hacia adelante. Woman vuela a través de todo un callejón, y Ryo aprovecha el espacio a su favor. Empieza a rebotar en las paredes, apareciendo en ángulos impredecibles, conectando una rápida secuencia de golpes antes de rematar con una potente patada que la lanza directamente contra un supermercado local. Ryo entra justo después. La encuentra entre escombros y estanterías destrozadas, el suelo cubierto de productos y hormigón. Sin dudarlo, extiende la palma hacia adelante. Explosión gamma. La explosión de energía verde devora la mitad del edificio, arrasando estanterías y arrancando paredes enteras. La explosión excava un agujero colosal, destruyendo también parte de la estructura opuesta. El silencio que siguió fue pesado. Ryo baja el brazo, jadeando, el cuerpo temblando. Mira la destrucción ante él, intentando tomar aire en sus pulmones. «Espero», murmura, «eso se encargó de eso», y se mira las manos. Están temblando. Ya no puedo disparar los disparos correctamente por la tensión y la transición inerte estaba pasando factura. Su eficiencia había caído drásticamente. El uso continuo estaba drenando su cuerpo, haciendo que cada movimiento fuera más lento y pesado. «No aguantaré mucho más, si esto sigue así». Ananan, la voz resuena desde dentro del humo. Mamá aún no ha terminado de jugar con la pequeña mascota. El corazón de Ryo se hunde. Una mujer emerge de los escombros, su cuerpo regenerándose por el daño, su sonrisa aún más amplia, aún más emocionada. Acorta la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Ryo apenas logra levantar los brazos antes de recibir un golpe. El golpe lo lanza hacia arriba, atravesando el tejado del supermercado y abriendo un agujero enorme. Woman salta justo después, alcanzándole en el aire, agarrándole las piernas con fuerza aplastante. «Te he pillado otra vez, Tilde». Ella gira su cuerpo y lo lanza violentamente hacia abajo. Ryo se precipita como un misil, estrellándose contra un camión cisterna aparcado en la calle. El impacto aplasta el depósito, que se rompe al instante. Un torrente estalla en todas direcciones. El agua brota por toda la calle, empapando el suelo, los restos, y el cuerpo de Ryo, que permanece hundido en el metal retorcido, intentando recuperar el aliento mientras el agua le resbala por la cara. La mujer cayó y aterrizó a unos metros, riendo de forma maniática. El sonido resonaba entre los edificios circundantes mientras veía a Ryo salir arrastrándose del camión cisterna aplastado.
Jajaja, eres increíble, dijo, ladeando la cabeza y con los ojos brillando. Mamá nunca ha tenido un juguete tan duradero. Deberías haberte roto hace mucho tiempo, pero sigues completamente intacto. Ryo salió tambaleándose de los restos retorcidos y cayó de rodillas por un momento. Su cuerpo temblaba, tanto por el agua fría que empapaba su ropa como por el inmenso agotamiento que le consumía. Dolor, calambres, ardor, todo mezclado. Sin embargo, apretó los dientes y adoptó una postura de combate, fulminando con la mirada a Woman desde el otro lado de la calle inundada. Fue entonces cuando una sombra colosal cayó sobre él. Ryo apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba antes de que medio edificio cayera del cielo, derrumbándose justo donde estaba. El impacto sacudió toda la calle. Polvo, hormigón y metal explotaron en todas direcciones. La mujer observó la escena un momento, luego chasqueó la lengua, claramente disgustada. Murmuró. Ese era mi juguete. Una figura descendió lentamente del cielo a su lado. Robot apareció en silencio, flotando a unos centímetros del suelo, el aura fría de su telequinesis ondulando alrededor de su cuerpo negro. Mantuvo la mirada fija en los escombros. Deja de jugar con el objetivo. No es un juguete, dijo, con la voz distorsionada y mecánica. Estás retrasando la operación. Debemos capturarlo y llevarlo ante el maestro. Gruñó la mujer, irritada. Entonces, ¿por qué le tiraste un edificio encima? Replicó, cruzándose de brazos. ¿No se suponía que debíamos capturarlo con vida? Sí, lo sé, respondió Robot, sin emoción. Y también sé que esto no es suficiente para matarlo. Solo para dejarlo inconsciente. Facilita la recogida. Avanzó, su telequinesis envolviendo los escombros con un aura roja, levantando enormes trozos de hormigón uno a uno mientras buscaba a Ryo entre los escombros. La mujer soltó un suspiro aburrido. TSK, justo cuando se estaba poniendo divertido y entonces, se oyeron pasos. Giró la cabeza, percibiendo nuevas presencias. De la esquina destruida, emergieron los héroes de la agencia Black Hole, aún heridos pero decididos. El shock fue inmediato al encontrarse con los dos gnomos de alta gama. Robot simplemente echó un vistazo rápido por encima del hombro antes de volver a centrar su atención en los escombros. Encárgate de ellos, ordenó. La sonrisa de la mujer volvió, más amplia, más hambrienta. Puede hacer tilde. Ella se lanzó hacia adelante en una ráfaga violenta. Cuidado. Gritó Rayo de Navaja, levantando su cañón de brazo. Pero antes de que la mujer pudiera alcanzarlos, un campo de fuerza esférico se cerró a su alrededor, atrapándola en el aire con un impacto invisible. ¿Qué? Gruñó la mujer, golpeando la barrera. Todos. Una voz firme resonó detrás de los héroes. Los héroes se dieron la vuelta. Anan avanzaba hacia ellos por la calle, acompañado por Tony y Violet. Esta última mantenía los brazos extendidos, concentrándose en el campo de fuerza que atrapaba a Woman, que ahora golpeaba la barrera con fuerza creciente. ¿Qué cosa tan molesta es esta? Rugió Inomu. La mujer seguía golpeando la barrera, pero el campo de fuerza no mostraba señales de ceder. ¿Está todo el mundo bien? Preguntó Anan rápidamente. Jefe. Rayo de Rachilla soltó un suspiro, aliviado. Sí, por ahora. Anan giró la cabeza en ese mismo momento. Al otro lado de la calle, Robot finalmente había sacado a Ryo de los escombros. El cuerpo inconsciente flotaba ante él, envuelto en telequinesis. Objetivo localizado. Takeda. Exclamó Anan. Antes de que pudiera tirarle, Violet extendió la otra mano. Un segundo campo de fuerza envolvió a Ryo, arrancándolo de la influencia de la telequinesis y manteniéndolo suspendido en el aire, lejos del Nomu. Ni se te ocurra. Gritó, manteniendo ambos campos de fuerza. El robot se echó un poco hacia atrás, molesto. Interferencia detectada, gruñó. Parece que primero tendré que ocuparme de las hormigas molestas. Se volvió hacia los héroes. Y abrió los brazos. La telequinesis arrasó el entorno. Los edificios a su alrededor comenzaron a temblar antes de ser destrozados, enormes escombros arrancados de sus estructuras, del suelo, del asfalto y de las fachadas. Bloques gigantes de hormigón y acero flotaban en el aire, girando lentamente sobre la calle destruida. Perecer, declaró Robot, frío y absoluto. Y entonces, con un gesto brusco de la mano, lanzó los escombros hacia los héroes. Mi gorilla esquiva la hoja de Stein por un pelo. Se echa hacia atrás en el último momento posible, sintiendo el viento cortante de la hoja pasar a centímetros de su garganta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho.
Sin darle tiempo a Stein para continuar, salta hacia atrás, aterriza suavemente, se agacha y explota en movimiento. Mi gorilla se lanza hacia adelante, dejando solo un rastro de impacto en el suelo antes de escalar la pared izquierda, rebotar a la derecha y, en un giro perfecto, caer con una dropkick dirigida a la espalda de Stein, liberando un 5% de One for All. Jaja. El impacto resuena, pero Stein apenas se mueve. El asesino de héroes simplemente da un paso adelante, firme, haciendo que los ojos de mi gorilla se abran de par en par. Stein gira el torso en un movimiento brusco e intenta cortar a mi gorilla con la katana. El chico reacciona por instinto, poniendo las manos en los hombros del villano, usando el propio cuerpo de Stein como palanca. Se levanta y se levanta, pisa la cabeza de Stein y se lanza hacia arriba. Mi gorilla rebota de pared en pared, ganando altura y velocidad, el aire desgarrando a su alrededor. Detroit. Vuelve a disparar hacia adelante, ahora al 15%, su puño cargado descendiendo como un meteorito. Pero Stein levanta la mirada hacia mi gorilla, su ojo derecho serpentino fijo en él. Un escalofrío recorre la columna de mi gorilla y su cuerpo se queda paralizado en el aire. ¿Qué? Stein también parece sorprendido por un momento, pero no desaprovecha la oportunidad. En un solo movimiento fluido, se desliza entre el ataque suspendido y corta el muslo de mi gorilla con el cuchillo de la mano libre. Mi gorilla cae al suelo a su lado, rodando varios metros antes de chocar contra la pared del callejón. Gime, intentando levantarse. ¿Qué ha sido eso? Murmura, confundido. Mi cuerpo se paralizó de nuevo cuando me miró y antes de que pueda levantarse del todo su cuerpo se bloquea de nuevo, pero esta vez, no temporalmente. Los ojos de mi gorilla se abren al ver a Stein lamer la sangre de la hoja. El juego termina aquí, dice Stein, con voz baja e impaciente. Mi gorilla intenta moverse, pero nada. Ni siquiera un dedo. Él, se paraliza consumiendo sangre, pero entonces, ¿qué era esa mirada? El pánico crece cuando mi gorilla ve a Stein girarse hacia Ida. No. Grita, desesperado. No le toques. Stein levanta su katana con facilidad. Voy a terminar esto rápido, dice con frialdad. Entonces, volveré a mi venganza. Antes de que pueda asestar el golpe decisivo, una ráfaga de llamas estalla en el callejón. Stein da un salto hacia atrás por reflejo instantáneo, el fuego pasa por donde estaba un segundo antes. El calor ilumina las paredes sucias del callejón. Los ojos de mi gorilla se abren de par en par. En la entrada del callejón, envuelto en vapor y brasas, está Todoroki. Mi gorilla, dice en serio. Aprende a escribir mejor. Echa un vistazo rápido a Ida en el suelo, y luego en Stein. Casi me haces llegar demasiado tarde. Los ojos de Ida se abrieron al ver a Todoroki de pie allí. Todoroki. ¿Cómo lo hiciste? TSK, la voz de Stein cortó el aire, baja y cargada de irritación. Mantuvo la cabeza ligeramente baja, una sombra cubriéndole la mitad de la cara. Genial, murmuró. Otro mocoso que me arruina el día y Todoroki, no dejes que te vea con el otro ojo. Mi gorilla gritó, desesperado, aunque su cuerpo seguía rígido. Ya era demasiado tarde. Stein levantó la vista, y el cuerpo de Todoroki cedió al instante, sus músculos se relajaron con fuerza como si alguien hubiera apagado sus nervios. Perdió el equilibrio. Y... en un abrir y cerrar de ojos, Stein apareció frente a él, cuchillas en alto, listo para desollarle. Pero el efecto se rompió en cuanto pasaron 3 segundos, haciendo que Todoroki reaccionara por instinto. Su lado izquierdo estalló en llamas, una violenta ola de calor obligó a Stein a retroceder rápidamente, el aire distorsionándose alrededor del fuego. Sin darle tiempo al villano para respirar, Todoroki pisó el suelo y congeló todo el callejón. El suelo se elevó, pilares de hielo emergiendo bajo mi gorilla e Ida, levantándolos con cuidado del suelo. Stein saltó hacia atrás una vez más, sus pies resbalando mientras el hielo se extendía como una marea. Al instante siguiente, Todoroki cambió a sus llamas y las lanzó hacia adelante. El calor derritió el hielo justo debajo, haciendo que mi gorilla e Ida se deslizaran por los pilares que se disuelven y cayeran cerca de Todoroki, que se colocó delante de ellos. Hoy no vas a matar a ninguno de los dos, dijo con firmeza. Stein gruñó, apretando los dientes. Mi gorilla aún sentía el cuerpo pesado, pero logró hablar. Todoroki, ten cuidado de su otro ojo y de que se cortaran, respiró hondo. Te paraliza, durante unos segundos, solo mirando y por más tiempo si consume tu sangre. Todoroki alzó una ceja sorprendido. Incluso Stein se sorprendió con la información.
Ya veo, murmuró Todoroki, antes de extender el brazo hacia el suelo. Entonces es mejor terminar esto rápido. Un colosal pilar de hielo surgió del suelo, expandiéndose por el callejón como una avalancha sólida, llenando cada espacio y avanzando directamente hacia Stein. Pero el asesino de héroes no reaccionó. En cambio, se llevó una mano a la cara, tocándose el ojo derecho. No, susurró, con la voz temblorosa de rabia. No puede ser, y el hielo se cerró. Es mocoso, gruñó. ¿Qué me ha hecho? Y... En el último segundo, Stein saltó y escaló las paredes del callejón, saltando de un lado a otro en ráfagas rápidas, usando el hielo como pasos improvisados. Stein aterrizó sobre el hielo, jadeando, el cuerpo tenso, los ojos ardiendo de odio. Lo has arruinado todo. Gritó, su voz resonando por el callejón. Arruinaste mi imagen. Mi condena. Abajo, los tres estudiantes le miraban tensos, el viento frío barriendo el callejón helado con la promesa de que la lucha contra el asesino de héroes acababa de comenzar. Comentario 25. Votar 0 restantes. Capítulo 36. Prácticas de héroes, parte 6. Cerca del distrito comercial, el aire estaba cargado de humo, hollín y el olor acre del hormigón quemado. El último Nomu seguía forcejeando. Endeavor la sujetó por el cuello con una sola mano, levantando a la criatura del suelo como si no pesara nada. El Nomu se retorcía, sus garras raspando inútilmente el antebrazo del héroe número 2, su regeneración intentando seguir el ritmo del daño continuo que sufría su cuerpo. Quema, dijo Endeavor, sin emoción. Las llamas estallaron. El fuego envolvió la cabeza del Nomu en un instante, intenso y concentrado, quemando carne, hueso y cerebro antes de que la criatura pudiera siquiera soltar un grito. El olor a quemado se extendió mientras el cuerpo quedaba inerte, y Endeavor simplemente lo lanzó al suelo, donde cayó con un cráneo carbonizado igual que los tres anteriores. El silencio duró solo unos segundos, roto por el sonido de los pasos de sus compañeros. Ardiendo, llamó, girándose. Aquí. Respondió, saliendo corriendo de entre los cuerpos caídos de los Nomus, su cabello verde llameante danzando detrás de ella. Endeavor la miró de arriba a abajo por un breve momento. Ven conmigo. Deja que los demás se encarguen de este lío. Entendido. Respondió Burning alegremente, mostrando una sonrisa confiada. Solo habían dado unos pasos cuando, ¡boom! Una violenta explosión sacudió el suelo en la zona sur de Osu, una columna de polvo elevándose entre los edificios lejanos. Endeavor se detuvo. Entrecerró los ojos, fijos en la dirección de la explosión. Ahí es a donde vamos. Sin decirle una palabra más, Endeavor se lanzó hacia adelante, las llamas danzando sobre sus hombros mientras cruzaba la calle. Burning sonrió emocionado antes de salir corriendo tras él, siguiéndolo sin dudar. Desde arriba, Robot flotaba inmóvil, observando fríamente el lugar donde había enterrado a los héroes. El polvo se alzaba en densas nubes, y poco a poco comenzó a disiparse. Lo que apareció bajo los escombros fue un campo de fuerza translúcido, lo suficientemente amplio como para encerrar a un buen número de personas. Dentro, Anan y los héroes del agujero negro permanecieron ilesos, aún aturdidos. Al frente, Violet mantenía los brazos en alto, el rostro tenso por la concentración mientras sostenía la barrera. Robot ladeó ligeramente la cabeza. Es un don muy conveniente, comentó, con voz metálica y carente de emoción. ¿Cuál sería la fuerza máxima que puede soportar? Como respuesta, levantó ligeramente el brazo derecho. La telequinesis ahora sujetaba escombros aún mayores, fragmentos enteros de edificios, losas, vigas y bloques de hormigón empezaron a elevarse del suelo, gimiendo bajo la fuerza invisible. Fue entonces cuando algo golpeó a Robot en el costado con brutal fuerza, lanzándolo en un arco violento por el aire. El control telequinético se rompió al instante y los escombros cayeron inofensivamente al suelo. Robot estabilizó su vuelo, girando su cuerpo en el aire. Debajo de él, Ryo emergió, aferrado a su torso, su cuerpo claramente exhausto pero con la mirada firme. Se aburrió verte ahí arriba, gruñó el chico. Ryo se lo llevó a él, distanciando deliberadamente de Anan, Violet y los demás. Ambos atravesaron el aire como proyectiles hasta estrellarse contra los pisos superiores de un edificio, explotando a través de la pared exterior. El impacto los lanzó a una habitación lujosa, muebles caros destrozados, cortinas rasgadas y cristales volando por todas partes. Ryo rodó por el suelo hasta detenerse, jadeando, intentando levantarse de los escombros. Maldita sea, murmuró, obligando a su cuerpo a obedecer. ¡Qué resistencia innecesaria!, dijo Robot. Ryo levantó la vista.
Fuera de la ventana rota, Robot flotaba a solo unos metros, inmóvil, dominante. La telequinesis envolvía toda la parte superior del edificio, las grietas extendiéndose como telarañas. Robot juntó lentamente las manos. El edificio empezó a comprimirse. Las paredes de la habitación se deformaron, el techo crujió, el suelo se dobló bajo una presión aplastante. Ryo corrió, disparándose hacia la ventana justo en el momento en que todo parecía a punto de venirse abajo. Cruzó el espacio y asestó un puñetazo directo en el torso de Robot. El gnomo fue lanzado hacia atrás, deslizándose por el aire antes de detenerse gracias a su vuelo. Sin perder tiempo, Robot contraatacó. Los escombros arrancados del propio edificio se movían como serpientes de piedra, cerrándose alrededor de Ryo en el instante en que aterrizó sobre un edificio abajo. Se formó una prisión rocosa. Caída. Toda la estructura fue entonces empujada hacia abajo. Ryo fue lanzado como un meteorito por el edificio, atravesando 10 pisos consecutivos, muros, pisos y columnas siendo rompidos en secuencia hasta que cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Un agujero vertical atravesaba todo el edificio. Ryo tosió, su cuerpo enterrado entre los escombros, sintiendo cada músculo gritar en protesta. La sombra de Robot cayó sobre él. El gnomo descendió lentamente, aterrizando a pocos metros. Simplificaría el proceso si te rindieras sin resistencia, Rito Takeda, dijo, con voz fría. Ven con nosotros. Por un momento, pareció que Ryo no iba a responder. Entonces se rió. Una risa ronca, cansada, casi burlancia. El chico se levantó torpemente, apartando bloques de hormigón de su cuerpo, el uniforme rasgado, la sangre goteando, pero sus ojos verdes aún ardiendo. Se limpió la comisura de la boca con el brazo. Ni de coñas. Alzó el puño, tembloroso, pero firme. No me voy a ir a ningún sitio, sin destrozarte el culo artificial primero. El robot permaneció inmóvil un momento antes de bajar la cabeza decepcionado. Así que tendré que llevarte a la fuerza. Su cuerpo flotaba unos centímetros más alto mientras la telequinesis se expandía como una marea carmesí. Todo el edificio gimió. Las columnas crujeron, las paredes se retorcieron y el aire se volvió demasiado denso para respirar. Ryo respondió solo cargando hacia adelante. El chico salió disparado por el suelo destrozado, empujando su cuerpo más allá de sus límites. El robot extendió los brazos y todo el edificio respondió a su orden. Se soltaron losas, haces doblados en el aire, todo convergiendo para aplastar al objetivo. El silencioso choque entre la perseverancia humana y la amoralidad artificial se desarrolló dentro de esos muros. Al otro lado de la ciudad, entre las ruinas dejadas por el robot, Violet finalmente dejó caer el campo de fuerza. ¿Está todo el mundo bien?, preguntó, respirando con dificultad. ¿Alguien herido? Llegaron algunas respuestas, algunas vacilantes, otras casi avergonzadas. Antes de que los murmullos pudieran continuar, Anan dio un paso adelante. Tenemos que ayudar a Takeda. Señaló firmemente hacia el horizonte devastado, en la dirección donde habían llevado a Ryo. Está enfrentándose a esa cosa solo. No podemos dejarlo así, tenemos que ir a salvarle. Sin esperar respuesta, empezó a caminar entre los escombros. Pero, el sonido de sus pasos resonaba solo. Anan se detuvo. Me he dado la vuelta. Los héroes de la agencia del agujero negro permanecieron inmóviles, con los ojos bajos y los rostros tensos por el miedo y la vergüenza. Nadie le había seguido. Rayo Naval dio un paso adelante, con el rostro pesado. Jefe, comenzó, dudando. Nosotros, no sabemos si podemos hacerlo. Eso no es algo que ninguno de nosotros pueda afrontar. Takeda es diferente, no somos lo bastante fuertes para enfrentarnos a ese monstruo como él. Si vamos, acabaremos siendo dama colateral. Bofetada. El sonido agudo resonó entre las ruinas. El casco de Anan rodó por el suelo después de que ella se lo arrancara en un arrebato de rabia. Rayo de Rachilla se tambaleó hacia un lado, con la mano presionada en la mejilla golpeada por la bofetada de su jefe. Anan estaba allí, con la mano aún levantada, los ojos brillando, la mandíbula temblorosa. Deberías avergonzarte, dijo, con la voz entrecortada pero firme. ¿Os da vergüenza llamaros héroes y decir algo así? Las lágrimas amenazaban con caer, contenidas por la fuerza. Un chico de 15 años está ahí fuera, sangrando, rompiéndose el cuerpo para proteger a personas que ni siquiera conoce, ¿y así lo llamas daños colaterales? Sin decirle una palabra más, Anan se dio la vuelta y caminó solo hacia el caos. Rayo Navalla permaneció inmóvil, la mano aún en su rostro, mirando el suelo destrozado mientras las palabras de su jefe resonaban en su mente.
Mientras tanto, Tony y Violet observaban todo en silencio. La bofetada, la decisión de Anan, la forma en que se alejó sola entre los escombros, todo parecía demasiado pesado para ignorarlo. Tony fue el primero en romper el silencio, mirando de reojo a Violet. «¿Deberíamos hacer algo?», murmuró. Violet dudó, sus ojos siguiendo el lugar donde Anan había desaparecido. «Podría ir tras 13», dijo finalmente. «Podría ayudarla con mis campos de fuerza, al menos para asegurarme de que siga viva». Tony frunció el ceño. «¿No crees que podría verlo como lástima?». La pregunta me llegó. Violet guardó silencio, apretando los labios mientras pensaba. Quizá Anan realmente lo vería así. Quizá solo empeoraría las cosas. Boom. El suelo explotó. Escombros, hormigón y vigas fueron lanzados al aire cuando algo estalló de los escombros con una fuerza brutal. «Maldito». El rugido resonó por toda la zona. Una mujer emergió de los escombros donde había sido enterrada, su cuerpo cubierto de polvo. Aterrizó sobre una gran losa de hormigón, agrietándola bajo sus pies, arqueando la espalda como un depredador listo para cazar. «Enterrarme así», gruñó, con la voz retorcida por la rabia. A mamá no le gusta que la gente intente atraparla y las garras de sus manos se hicieron más prominentes a medida que las flexionaba. Su mirada recorrió al grupo de héroes. «Oh», dijo, genuinamente sorprendida. «¿Todos seguís vivos?». Entonces sus ojos se dirigieron a Violet. «Ah», murmuró. «Fuiste tú». En el siguiente instante, Woman se lanzó hacia adelante, la losa de hormigón rompiéndose bajo sus pies. «Eres demasiado peligroso para seguir respirando». Violet apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un campo de fuerza se expandió a su alrededor y a Tony, justo cuando el puño monstruoso de Woman chocó contra él. El impacto fue devastador. La burbuja salió disparada como una bala de cañón, arrasando la manzana y estrellándose contra la fachada de un centro comercial abandonado, rompiendo cristales, acero y hormigón en un aguacero ensordecedor. Los héroes restantes permanecieron paralizados. Woman aterrizó de nuevo, agachada, sus músculos tensos como muelles listos para desatar energía almacenada. Lanzó una breve mirada al grupo, y luego sonrió. «Jugaré con vosotros luego». Y en un torbellino de movimiento, saltó hacia el centro comercial, persiguiendo a su presa. El silencio que siguió fue asfixiante. Algunos héroes empezaron a moverse nerviosos. Esto es demasiado para nosotros», dijo uno de ellos. Mejor centrémonos en evacuar a los civiles». «Sí, es mejor dejar este tipo de cosas a los héroes de élite», otro estuvo de acuerdo, intentando convencerse a sí mismo. Se escuchaban murmullos, dudas, pasos alejándose. Pero Rayo de Rachilla no dijo nada. Solo miraba el horizonte arruinado, el mismo lugar donde Ryo había desaparecido, donde las explosiones aún iluminaban el cielo como rayos artificiales. Apretó la mandíbula, apretando los puños con fuerza. La bofetada seguía ardiendo en su mejilla. Con un suspiro tembloroso, dio un paso adelante. Luego otro. Y entonces, empezó a correr dejando atrás el miedo, las excusas, y su propia vacilación. Todoroki miró atónito la figura de Stein en lo alto del pilar de hielo. Por un breve instante, el mundo pareció detenerse, hasta que sus miradas se cruzaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Todoroki, y su cuerpo se quedó paralizado antes de que pudiera reaccionar. El aire se cortó cuando un pequeño cuchillo apareció ante su visión, clavándose en su hombro derecho. «GH». Gruñó, el impacto haciendo que su cuerpo retrocediera ligeramente. Cuando se dio cuenta, Stein ya estaba delante de él. El asesino de héroes cargó con la espada en alto, y el hielo que Todoroki erigió apresuradamente fue cortado como papel, la hoja cortando sin resistencia. Todoroki dio instintivamente un paso atrás, esquivando un golpe potencialmente fatal por apenas unos centímetros. Pero no había tiempo para respirar. Stein apareció de nuevo ante él, un cuchillo apuntando directamente a la cara de Todoroki. En un reflejo desesperado, hizo que su lado izquierdo se incendiara, obligando al villano a retroceder con un salto ágil. Pero no antes de que dos cuchillos fueran lanzados al aire, hundiéndose profundamente en su brazo izquierdo. Stein aterrizó a unos metros, en posición baja, con los ojos ardiendo de rabia. Tan rápido, y pensó Todoroki, con el pecho agitado por la dificultad. Se hizo aún más rápido tras ese arrebato de rabia y entonces, su cuerpo le falló. Cayó de rodillas, confundido, con el corazón acelerado. ¿Qué? ¿Cómo? Miró de reojo y vio el cuchillo que había estado en su hombro derecho, ya no estaba allí. Muere ya, la voz de Stein resonó delante de él.
La katana descendió, apuntando a su cabeza choque de Detroit. Stein fue lanzado hacia atrás por un puñetazo del 15% de Midoriya, volando por el aire hasta que chocó violentamente contra el gran pilar de hielo, agrietándolo. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par. Midoriya y Izuku aterrizó frente a él, con los puños temblando ligeramente. Y no sé cómo, admitió, jadeando. De repente, simplemente, podría volver a moverse. Así que sería temporal entonces. Preguntó Todoroki, tenso. Eso no tiene sentido, la voz de Ida resonó desde el suelo. Todavía no puedo moverme. Las piezas encajaban en la mente de Midoriya. La sangre, murmuró. Podría depender de la cantidad ingerida, o el tipo de sangre. Así es. Stein apareció junto a Midoriya en un abrir y cerrar de ojos, confirmando su deducción mientras blandía su katana. Midoriya se agachó instintivamente, saltando hacia las paredes laterales, maniobrando entre ellas hasta que su cuerpo se congeló en el aire. De otra vez y pensó, el pánico intentando apoderarse de él. Me ha sacado sangre otra vez. Pero sus ojos se abrieron al darse cuenta de que Stein le miraba directamente. No, y se corrigió. Era esa mirada y segundos después, el control volvió. Midoriya se puso en movimiento, rebotando entre las paredes del edificio, su cerebro trabajando a toda velocidad. Esa parálisis de la mirada solo dura unos segundos y esquiva cuchillos arrojadizos. Pero ahora no funciona aunque me vuelva a mirar fijamente. Stein esquiva su puñetazo. Entonces debe haber un tiempo de descanso. Los ojos de Stein seguían siguiéndole. Si ese es el caso, y murmuró Midoriya, One for All recorriéndole el cuerpo. Cruzó los talones en el aire y disparó a gran velocidad hacia Stein. Entonces solo necesito derrotarte en ese intervalo. Eri. El espacio frente a él estaba vacío. ¿Dónde? Y Stein apareció a su lado, anticipando completamente el ataque. La hoja se elevó desde abajo, apuntando a su garganta. No puedo esquivar, estoy en el aire. Entonces, una idea cruzó por su mente. Midoriya concentró el 15% de One for All en su dedo. De la Warei. La ráfaga de aire explotó hacia abajo, impulsando su cuerpo hacia arriba en el último momento. Giró en el aire, todo su cuerpo siguiendo el movimiento Manchester Sasaash. La patada del 25% cayó directamente en la cabeza de Stein. El impacto resonó por todo el distrito cuando el asesino de héroes fue lanzado al suelo, creando un profundo cráter tras el impacto. Midoriya aterrizó a unos metros, respirando con dificultad, el sudor corriéndole por la cara. Miró el cráter, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y lo conseguí? Pasaron unos segundos y Stein no hizo ningún movimiento. Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Midoriya. Se giró y corrió hacia los demás, con la voz llena de alivio. ¿Estáis bien? ¿Y? Estoy bien, respondió Todoroki, respirando con dificultad. No en el mejor estado, pero estoy bien. Yo también, respondió Ida a regañadientes, con la voz tensa. Pero aún no puedo mover mi cuerpo. Yo igual, confirmó Todoroki, apretando los dientes. Midoriya frunció el ceño. El efecto persiste incluso cuando el usuario está inconsciente. Se inclinó para ayudar a Todoroki a levantarse. Pero entonces su cuerpo cedió. Su fuerza desapareció de golpe, y Midoriya cayó de rodillas junto a su amigo. Midoriya. Llamó Todoroki, preocupado por su compañero de clase. Entonces vio. Stein estaba emergiendo del cráter. Despacio. Impresionante. Pero, de pie. El asesino de héroes llevó una daga a la boca, lamiendo con cuidado la fina mancha de sangre pegada a la hoja, la sangre de Midoriya, recogida de un golpe rozante en el último segundo antes de la patada. Gruñó Stein, con la mirada febril. Tú, ahora sí que has conseguido cabrearme. Se lanzó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, pateó a Midoriya, que seguía arrodillado, y lo estrelló contra el suelo. ¡Ah! El grito de Midoriya vino acompañado de un sonido metálico. La katana gastada fue clavada en el muslo de Midoriya, arrancándole un grito de dolor agonizante. Midoriya. Ira gritó, con el horror grabado en su rostro. Para. Mátame. Mátame a mí en vez de a ellos. No tienen nada que ver con esto. Stein ni siquiera le miró. Me da igual. Sacó el machete, levantándolo por encima del chico angustiado. Todoroki intentó moverse, pero nada funcionó. Midoriya. Llamó, con voz débil, su cuerpo traicionando su voluntad mientras intentaba arrastrarse hacia adelante. Y Ida sintió que algo se rompía dentro de él.
Esto es culpa mía. Por sus acciones, sus compañeros morirían. Solo quería vengar a Ingenium. Venga a su hermano. ¿Por qué la vida era tan cruel con él? Siempre le daba cosas que nunca pidió y le quitaba lo que más necesitaba. Desde que entró en UA, había sido así esperando ser relevante, solo para que le tiraran un cubo de agua fría al ver a otros haciendo todo lo que él hacía, mejor. Más rápido. Más eficiente. Más sensato. Un viejo recuerdo afloró en su mente. De él hablando con Tensei después de su primer día de clase en UA, quejándose de que había 2 alumnos en el colegio más rápidos que él. Diciendo que no había honrado el poder de su familia durante la prueba de evaluación de Kirk. Tensei se rió. No te preocupes, dijo, poniendo una mano en su hombro. El mundo es un lugar enorme, Tenya. Es normal encontrar gente que haga las cosas mejor que tú. Continuó, con una sonrisa suave. Quizás sean más fuertes. Más rápido. Incluso más heroico que tú. Pero eso no te disminuye. Iida bajó la mirada mientras Tensei continuaba. No ser el mejor en algo no significa que seas malo, añadió Tensei. Puede que no seas el mejor de tu clase, pero tienes una identidad. Apretó el hombro de su hermano. No intentes ser mejor que alguien. Intenta ser tú mismo. La sonrisa de Tensei quedó grabada en su memoria. Ser yo mismo, Iida apretó los dientes. Su cuerpo temblaba mientras obligaba a sus músculos a responder. Poco a poco, elevándose del suelo. Stein levantó el machete por encima de Midoriya. Muere. La hoja comenzó a descender recipro y el sonido fue como un disparo. Una patada a velocidad inmensa impactó de lleno en la cara de Stein. Y burst. Comentario 17. Votar 0 restantes. Capítulo 37. Prácticas de héroes, parte 7. Stein fue lanzado hacia atrás por la patada de Iida, cuyo impacto resonó por el estrecho callejón. Por un breve instante, el asesino de héroes sintió que su conciencia vacilaba, el mundo girando, pero entonces apretó los dientes y obligó a su mente a mantenerse despierta. Alzó la mirada. El ojo derecho serpenteante brillaba, y Iida se quedó paralizado al instante. Stein giró la muñeca y lanzó el cuchillo, la hoja cortando el aire antes de clavarse en el brazo de Iida. ¡Ah! Iida gruñó de dolor. Pero no cayó. Aunque su cuerpo temblaba, incluso cuando el dolor le atravesaba el brazo, los motores de sus piernas rugieron de nuevo. Recipro. Iida volvió a lanzarse hacia adelante. Stein seguía tambaleándose por el impacto anterior, todo sucediendo en fracciones de segundo, cuando la patada de Iida impactó de lleno en el abdomen del villano. GH. El aire fue expulsado de los pulmones de Stein, su cuerpo doblándose involuntariamente. Iida. Midoriya apareció de repente como un borrón verde. La sangre seguía fluyendo de su muslo herido, goteando al suelo mientras llevaba su cuerpo más allá de su límite, pero no se detuvo. Retiró el puño. Detroit. El impacto llegó con toda su fuerza. Rompe. El puñetazo impactó de lleno en la cara de Stein, el sonido agudo del impacto resonando como un trueno en el callejón. La fuerza combinada de los dos ataques lanzó al asesino de héroes hacia atrás, su cuerpo volando por el aire hasta estrellarse violentamente contra el pilar de hielo al fondo, que explotó en fragmentos y niebla blanca. Cayó un pesado silencio. Midoriya cayó de rodillas inmediatamente después. Iida corrió hacia él, poniéndose delante de él, incluso herido, sin apartar la vista del humo. Ambos respiraban con dificultad. El polvo empezó a disiparse. Entre los trozos de hielo rotos, Stein yacía inmóvil, desplomado entre los restos. Sus ojos eran blancos, su cuerpo flácido. Iida tragó saliva con sequedad. ¿Y está inconsciente? Midoriya, aún jadeando, forzó una pequeña sonrisa cansada. Y parece que sí. Dentro del centro comercial, el enfrentamiento entre Mujer y Violeta se había convertido en un verdadero desastre emotivo. La mujer no le dio ni un segundo para respirar. Cada uno de sus golpes hacía vibrar el campo de fuerza de Violet. La heroína fue lanzada de tienda en tienda, con escaparates explotando, maniquíes y estructuras metálicas reducidos a chatarra mientras el impacto resonaba por cada planta. Ja 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 ja. La mujer se rió, con la voz distorsionada y burlancia. Vamos, zorra, aguanta firme para mí. Mujer disparada hacia Violet. Antes de que pudiera alcanzarla, Woman fue envuelta en un campo de fuerza repentino y arrojada violentamente a un lado, atravesando la plaza central del centro comercial. El gnomo se levantó lentamente del humo y los escombros, cuando algo le cayó encima.
Otro campo de fuerza apareció sobre ella y cayó desde arriba como una bola de demolición, aplastando a Woman. Violet flotó hasta el centro de la plaza, sostenida por el campo de fuerza que la rodeaba, su pecho subiendo y bajando. No me llames zorra. Fue entonces cuando el suelo detrás de ella explotó. Una mujer saltó por detrás, cubierta de polvo y con arañazos en la ropa. Había cavado bajo el campo de fuerza. La patada llegó brutalmente. Violet fue lanzada contra las escaleras mecánicas, que se retorcieron y destrozaron bajo el impacto, el metal chirriando mientras todo se aplastaba. La mujer avanzó sin vacilar, los músculos contrayéndose, su brazo engrosándose grotescamente. Manipulación de la masa corporal punzón de 50 toneladas. El golpe impactó el campo de fuerza de Violet. Una enorme columna de polvo, hierro, hormigón y cristal llenó el centro comercial, cuyo impacto resonó como un trueno cerrado dentro del edificio. Woman saltó fuera de la nube de polvo, aterrizando a unos metros. TSK, se quejó. Escudos molestos. Volvió a tensar el cuerpo. Sus músculos, especialmente en las piernas, se definieron aún más, listos para un salto poderoso. Entonces terminaré con Tony. La voz de Violet resonó firmemente entre el polvo. Woman levantó la vista, confundida, justo cuando Tony apareció desde la planta superior, saltando hacia ella. La Nomu giró su cuerpo en un reflejo salvaje, extendiendo sus garras para desgarrarlo y entonces, se congeló. Tony puso cara de swag en el aire. Se mordió el labio inferior. Entrecerró los ojos. Y lanzó una mirada descaradamente seductora. La mujer parpadeó. Antes de que pudiera reaccionar, su propio rostro se relajó, sus músculos traicionaron su intención y. Ella también puso cara de swag. ¿Pero qué demonios estoy haciendo? Ese era el don de Tony. Cara de regalo. Cuando Tony pone una cara de swag, cualquiera que le mire se ve obligado a imitarla durante 10 segundos. Ahora, Violet. Gritó Tony. Un aura púrpura explotó en la plaza. Violet emergió del polvo envuelta en una intensa energía púrpura, sus ojos brillando como llamas violetas mientras su cabello negro flotaba a su alrededor como una capa. El puño de Violet golpeó la cara de Woman con una fuerza aplastante, enviando al Nomu volando por el centro comercial, atravesando paredes internas hasta que desapareció al otro lado del edificio. Violet aterrizó suavemente junto a Tony, aún flotando, el aura palpitando alrededor de su cuerpo. Chasqueó los dedos. Mantente a una distancia segura, dijo, con voz calmada, pero firme. Ahora estoy luchando en serio. Desde lo más profundo del centro comercial destruido, Woman se levantó lentamente, riendo suavemente, incluso cuando su rostro se regeneraba. Jajaja, murmuró. Ahora te has pisé de meda, bitch. Endeavor y Burning avanzaron por la zona sur de Osu, el suelo agrietado, los escaparates destrozados y columnas de humo marcando el camino hacia la fuente del caos. Las explosiones resonaban a lo lejos, cada una más violenta que la anterior. Cruzaron una calle en ruinas y luego una voz ronca cortó el aire. Gran Torino apareció en medio del combate, el viejo héroe asestando una serie rápida de golpes al Nomu de antes, usando su velocidad para alejarlo de dos civiles atrapados tras un coche volcado. El impacto hizo que el monstruo se tambaleara, apartando su atención de los civiles. TSK, Torino chasqueó la lengua. No se puede ir a tope con gente que sigue aquí y justo entonces, una ola de llamas engullió por completo al Nomu, llamas tan densas que el aire brillaba a su alrededor. El Torino instintivamente giró la cara hacia la fuente del ataque. Endeavor se quedó allí, con la mirada dura como el acero. ¿Qué? Murmuró Gran Torino. ¿Por qué está Todoroki aquí? Las llamas se fueron retirando poco a poco. El Nomu emergió, chamuscado, la piel quemada, humo elevándose de su cuerpo, pero aún en pie. Endeavor frunció el ceño. No puse mucho en esa llama, dijo con desdén. Pero nunca he visto a nadie alejarse a esa conciencia. Mientras tanto, Burning ya estaba en movimiento, guiando a los civiles lejos de la zona. El Nomu comenzó a contorsionarse, sus músculos se abultaron de repente. Todoroki. Gran Torino empezó. Ten cuidado con este tipo, tiene la sentencia. Murió cuando un cuerpo se estrelló violentamente contra el Nomu, y ambos se estrellaron contra un edificio residencial cercano. El impacto levantó una columna de polvo, el hormigón explotando hacia afuera. Endeavor y Gran Torino miraron hacia atrás, sorprendidos. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Endeavor, con fuego parpadeando a su alrededor. Y algo atravesó a ese tipo, respondió Torino, confundido.
Y parecía que, una persona. Antes de que pudieran moverse, la fría presencia de Robot pasó entre ellos. Los ojos de Endeavor y Gran Torino se abrieron al mismo instante. Y ambos se lanzaron al ataque, pero una fuerza invisible los estrelló contra el suelo. El peso aplastaba sus espaldas como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10, el asfalto agrietándose bajo ellos. Robot ni siquiera los miró. Simplemente siguió flotando, pasando por encima de los dos como si no fueran nada. En el lugar del impacto, Ryo estaba entre los escombros, su cuerpo cubierto de heridas, moratones y sangre enmarañando su cabello. El gnomo al que había golpeado yacía inconsciente detrás de él, incrustado en la pared destruida. Ryo intentó levantarse. Consiguió, durante medio segundo antes de lanzarse hacia adelante, con las piernas fallando. Robot aterrizó delante de él, sus pies tocando el suelo sin hacer ruido. La forma en que se comporta tu cuerpo indica un agotamiento extremo, dijo el gnomo, con voz fría y mecánica. Por lo que veo, has llegado al límite de usar tu habilidad. Ryo respiraba con dificultad, con la visión borrosa. Aún así, él extendió la mano. Sus débiles dedos agarraron la pierna metálica de Robot. Y aún así, murmuró. No, aún está hecho, y Robot simplemente le miró antes de envolverlo en telequinesis, levantándolo lentamente del suelo. Esta lucha ha terminado, declaró. Vendrás conmigo. El cuerpo de Ryo colgaba suspendido en el aire, impotente. Detrás de ellos, Endeavor y Gran Torino seguían atrapados contra el suelo, la presión invisible aplastando sus espaldas contra el asfalto agrietado. El héroe número 2 apretó los dientes, los músculos de sus brazos temblando mientras forzaba su propio cuerpo contra esa gravedad artificial. TCH, necesitarás mucho más que eso para detenerme. Gruñó. Con pura fuerza bruta, Endeavor logró mover los brazos, luego sus hombros, hasta que finalmente levantó el torso, arrodillándose bajo la fuerza que aún intentaba aplastarle. Alzó la mirada. Robot ya ascendía, Ryo suspendido por telequinesis, el cuerpo del chico colgando inerte. Endeavor respiró hondo y cerró los ojos. Por un segundo todo quedó en silencio, hasta que los abrió de nuevo. Llamas estallaron desde su espalda, violentas, concentradas, el aire desgarrando mientras se lanzaba como un misil al cielo. Rugió, su voz resonando entre los edificios. No vas a ir a ningún sitio. Robot giró en el aire, procesando la amenaza Jetburn. El golpe impactó al gnomo de lleno en el estómago, una ráfaga de fuego comprimido que lo lanzó aún más alto, interrumpiendo su vuelo estable y distorsionando el aire a su alrededor. La telequinesis falló y Endeavor agarró a Ryo en el aire, abrazándolo antes de caer en caída libre. Giró el cuerpo en el último segundo y aterrizó con un fuerte golpe, agrietando el suelo bajo sus pies. Luego miró a la persona que llevaba, Reconoció la cara magullada, el cuerpo agotado. ¿Por qué demonios estás aquí? Gruñó. ¿Y por qué ese chaval intentaba llevarte? Una voz ronca y cansada sonó a su lado. Gran Torino cojeó hasta los dos, moviéndose con una ligera cojera, pero por lo demás bien. Viejo, Endeavor giró la cabeza, sorprendido. ¿Cómo saliste a esa presión? Desapareció cuando tú, el anciano se interrumpió, frunciendo el ceño al ver al chico en brazos de Endeavor. Eso ya no importa. Tenemos que sacar a este niño de aquí. Endeavor frunció el ceño al oír eso. Incorrecto, corrigió. Tú tengo que sacar al niño de aquí y ir también a este lugar. Colocó cuidadosamente a Ryo en el suelo, ajustando su posición para que Torino pudiera levantarle y darle un pequeño papel. Me quedaré, se giró, las llamas volvieron a alzarse alrededor de su cuerpo. Y lidiar con este chaval. A lo lejos, contra el cielo nocturno, la silueta de Robot estabilizó su vuelo, recuperando el equilibrio. El héroe número 2 dio un paso adelante, el fuego rugiendo a su alrededor mientras se enfrentaba al gnomo de alto nivel que flotaba en el cielo nocturno. Anan jadeaba mientras corría hacia la fuente de la destrucción que tenía delante. Cada paso resonaba con fuerza contra el asfalto roto, pero su mente corría aún más rápido que su cuerpo. Ryo sabía exactamente lo que estaba en juego si él moría. Conocía las consecuencias, las capas ocultas detrás de ese chico. Pero, en ese momento, era irrelevante. No estaba pensando en el peligro que él suponía y ella pensaba en él. Se imaginaba a Ryo herido, exhausto, quizá demasiado asustado para gritar pidiendo ayuda. El pecho de Anan se apretó. Prometí que sería su héroe. Y ahora estaba allí corriendo entre el caos, sin saber si podría hacer algo, pero tenía que intentarlo. Fue entonces cuando una figura pasó junto a ella como un cometa.
Endeavor cortó el aire a gran velocidad y se estrelló contra un edificio a lo lejos. La explosión de fuego arrasó la estructura, provocando el colapso de los pisos superiores. Anan miró hacia atrás, sorprendido Todoroki. Gran Torino salió disparado de un callejón más adelante, los chorros de aire en sus pies estallando en ráfagas cortas y precisas mientras cargaba a Ryo a la espalda. Justo encima de los edificios, una silueta robótica avanzaba, flotando. El gnomo de alto nivel perseguía a Gran Torino, su cabeza metálica reflejando la luz de los fuegos mientras sus fríos ojos analizaban la escena. Con un simple gesto, lanzó los escombros que había dejado atrás, trozos de hormigón, vigas retorcidas, placas metálicas, y los lanzó contra Gran Torino como si fueran proyectiles. TSK. Gran Torino chasqueó la lengua. Se deslizó entre los proyectiles en zigzag, usando ráfagas cortas de aire para cambiar de dirección en el último segundo. A veces, usaba los escombros como plataformas bajo sus pies, saltando de un punto a otro. Pero el peso de Ryo sobre su espalda hacía que sus movimientos fueran más lentos y difíciles de ejecutar. Y eso abrió una abertura para que un pequeño fragmento, casi imperceptible, golpeara el costado de la cabeza de Gran Torino. El héroe perdió el equilibrio al instante. Su cuerpo giró en el aire antes de estrellarse violentamente contra el suelo. El impacto lanzó a Ryo hacia adelante, rodando por el asfalto hasta que se detuvo a solo unos metros de Anan. Ryoi corrió hacia él y entonces vio el estado en que estaba el chico, lo que le llenó los ojos de lágrimas. Cortes, sangre seca y fresca mezclados, su uniforme destruido, su pecho subía y bajaba de forma desigual. No, su voz falló. Ryo. Sobre ellos, una voz metálica resonó, fría y aburrida. Insectos asquerosos, ¿de verdad que no vas a dejar de ser una molestia? El robot levantó los brazos. Los escombros a su alrededor temblaban, luego se deformaron, remodelados por telequinesis en largas y afiladas estacas, docenas de ellas, flotando como lanzas listas para matar. Anan se detuvo a 1 metro del cuerpo de Ryo. Sin dudarlo, se quitó los tapones de los dedos. Y no te lo permitiré. Ella empujó las manos hacia adelante. Las estacas se lanzaron hacia ella. Y en ese mismo instante, un vacío absoluto se formó a partir de las yemas de los dedos de Anan. Los proyectiles fueron succionados violentamente hacia sus dedos, desintegrándose en polvo antes de poder acercarse siquiera. HHHHHHH. El robot ladeó ligeramente la cabeza. ¡Qué molestia tan persistente! Con una orden sutil, una sola estaca giró en el aire, girando alrededor del campo y alcanzó a Anan en el hombro por detrás. ¡Ac! Ella tambaleó, la sangre manchando el blanco de su traje. Pero ella permaneció en pie. MNHI. Pero apareció otra estaca y le dio en la pierna. ¡Puh! Anan cayó de rodillas, su cuerpo temblando de dolor. Ryo se movió delante de ella, despertando. Su visión estaba borrosa, el mundo girando. Pero, poco a poco, la figura frente a él fue tomando vida. Los ojos de Ryo se abrieron al ver a su mentor herido. Anan. Anan. Ella sangraba, arrodillada frente a él. No, intentó levantarse, pero sus músculos se negaban a obedecer. Y levántate. Levántate. La voz de Robot sonó detrás de ellos. Esto termina aquí. Se formaron nuevas apuestas en el aire. Ryo entró en pánico. Prepara. Gritó, con la garganta ardiendo. No puedo dejar que muera. No quiero perder a alguien otra vez. Extendió la mano sin poder hacer nada. Anan giró la cara hacia él, e incluso Ryo sonrió. Una sonrisa tranquila, cálida y maternal. Su voz era suave, a pesar del dolor. Todo va a salir bien y el robot extendió el brazo. Desaparecer. Las apuestas avanzaban. No. Ryo gritó, el sonido desgarrando el aire. Las estacas impactaron en su objetivo, la sangre llenó el aire mientras el cuerpo de Anan era atravesado o debería haberlo hecho. Algo se le había lanzado delante a Anan en el último segundo. Y GH. El cuerpo de Rayo Razor se quedó quieto un momento, temblando. Giró un poco la cabeza, mirando a Ryo por encima del hombro. Una sonrisa cansada apareció en su rostro. Sigue, niño, y entonces, Rayo Afeitador cayó al suelo. Los ojos de Anan se abrieron de par en par. Navaja. Anan se inclinó sobre el cuerpo de Rayo, sus manos temblando mientras presionaba inútilmente sobre las heridas del héroe. La sangre fluía cálida entre sus dedos enguantados, manchando el asfalto destrozado. ¿Por qué? Su voz salió entre sollozos. ¿Por qué estás aquí?
¿Por qué hiciste esto? Y... El héroe no respondió. A pocos metros, Robot aterrizó suavemente en el suelo. «Qué situación tan incómoda», afirmó, levantando la mano. Los escombros a su alrededor empezaron a vibrar de nuevo. «Pero no me importa en absoluto. Simplemente desaparece de una vez». Pero entonces, se detuvo. Algo iba mal. Delante de Annan, una silueta se alzaba lentamente. Ryo estaba de pie, amenazante. El chico permaneció inmóvil, de espaldas a ella, su cuerpo envuelto en sombras distorsionadas. Sus iris verdes brillaban intensamente, ardiendo en la oscuridad como afiladas cuchillas, cargadas con pura intención asesina. Antes de que Robot pudiera procesar ese cambio, Ryo apareció justo delante de él, en un instante. Los sensores de Robot reaccionaron demasiado tarde. Sus ojos se abrieron bajo el casco metálico cuando la palma de Ryo golpeó su estómago. Y al segundo siguiente, empezó a brillar con un tono verde. Abucheo. Una explosión verde estalló tras el impacto, arrastrando a Robot y arrasando toda la calle delante, arrancando el asfalto, doblando postes, lanzando coches y enviando una onda expansiva que resonó por bloques. El gnomo fue lanzado como un proyectil por toda la ciudad. Atravesó la azotea de un edificio, rompió el hormigón, emergió por el otro lado y solo entonces logró estabilizarse en el aire. Pero eso duró solo un segundo. Ryo emergió de la nube de polvo delante de él y conectó una potente patada. Robot levantó los brazos para defenderse, pero aún así fue lanzado contra otro edificio a varias manzanas, atravesando las salas iniciales hasta que se detuvo en un pasillo interior. Se levantó lentamente de los escombros. Al otro lado del pasillo, el polvo se movió, dejando paso a Ryo para avanzar. El aura verde alrededor de su cuerpo se intensificó, chisporroteando como una tormenta viviente. Un pulso eléctrico salió de él y recorrió el pasillo, chisporroteando por las paredes, el techo y el suelo, llenando el espacio con cargas verdosas amenazantes. La mirada del chico estaba llena de puro odio. Robot reaccionó, extendiendo los brazos, la telequinesis envolviendo el pasillo. Apretó las manos como una prensa invisible, aplastando todo el pasillo, enterrando a Ryo bajo toneladas de hormigón y acero. El silencio duró medio segundo antes de que los escombros explotaran delante de él. Ryo emergió de la destrucción y asestó un puñetazo directo en la cara de Robot, el impacto resonando como un trueno. El gnomo fue expulsado del edificio. Cayó en caída libre, sus sentidos desorientados, girando en el aire mientras intentaba recuperar el control. Robot levantó la vista. Vio a Ryo saltar desde el agujero abierto, cayendo hacia él. Arrancó pedazos del edificio y los lanzó como misiles. Pero Ryo esquivó en el aire, usando los propios escombros como plataformas, saltando de un fragmento a otro con precisión, convirtiéndose en un haz de luz verde. Amenaza más allá de los parámetros. El puño de Ryo golpeó a Robot una vez más. El gnomo fue estrellado contra un edificio abajo y atravesó todos los pisos, desde arriba hasta el suelo, dejando un rastro de destrucción vertical hasta que desapareció en una nube de polvo y hormigón. Robot se levantó lentamente de los restos, una mano se alzó para agarrar su casco abollado. Sus sistemas se reajustaban apresuradamente, su regeneración funcionando sin parar. Fue entonces cuando una sombra emergió de la nube de polvo a su izquierda. Dos intensos ojos verdes se encendieron en la oscuridad. El instinto tomó el control de su cuerpo. Robot giró y lanzó un fuerte puñetazo hacia la silueta. Pero no le dio en nada, porque Ryo ya no estaba allí. El chico apareció a su lado y le asestó un fuerte puñetazo en el torso. El robot intentó contraatacar con otro golpe, Ryo esquivó y conectó otro golpe. Lo intentó de nuevo, otra esquiva. Otro puñetazo. Cayeron en un intercambio brutal, pero pronto quedó claro que no era una pelea justa. Ryo empezó a dominar por completo. Sus golpes llegaron en rápida sucesión, cayendo como lluvia, golpeando el casco del robot una y otra vez, luego su abdomen, su pecho, la espalda a la cabeza solo para devolverlo y continuar el ataque. Cada golpe dejaba a Robot cada vez más desorientado. El combo terminó con un violento uppercut, el puño de Ryo envuelto en energía verde golpeó la barbilla del robot y lo lanzó hacia arriba, atravesando varios pisos antes de romper el lateral del edificio. El robot logró estabilizarse en el aire con dificultad, soltando un rugido distorsionado de rabia. El poder telequinético explotó a su alrededor.
Bloques enteros de edificios, columnas, vigas, hormigón y acero fueron arrancados y arrastrados hacia él, girando como un enjambre mortal, formando un campo caótico de destrucción mientras intentaba localizar a Ryo. Un borrón verde pasó a su lado. El robot giró y solo vio un rayo verde rebotando en los escombros circundantes, moviéndose demasiado rápido para seguirlo, tejiendo una red de luz que cruzaba el espacio en todas direcciones. Al instante siguiente, comenzaron a llover golpes sobre él. Veniendo de todos los lados. Impactos agudos estallando desde la izquierda, la derecha, arriba, abajo. Cada intento de bloquear solo resultaba en más golpes, más rápidos y violentos, hasta que su guardia fue rota por la fuerza. La visión de Robot se redujo a destellos desconectados. El resplandor verde, el impacto, la pérdida de conciencia y otro impacto. Una patada lo hizo tambalearse de lado. Un puñetazo le aplastó el torso. Y entonces una brutal patada lo lanzó hacia atrás, haciéndolo rodar por el aire. Ryo aterrizó sobre un gran trozo de escombro encima. Luego se lanzó hacia adelante. El fragmento de hormigón explotó detrás de él, y Ryo descendió como un proyectil, concentrando toda la energía verde en un solo punto. El puñetazo golpeó de lleno al robot. Un destello negro estalló por el impacto, iluminando el cielo, dispersando las nubes y resonando como truenos por toda la ciudad. Al otro lado, Endeavor, saliendo del edificio contra el que se había estrellado, se detuvo abruptamente al ver el destello a lo lejos. ¿Qué es eso? En la calle destruida, arrodillado junto al cuerpo de Rayo de Navaja, Anan miró hacia arriba al mismo destello negro. Su rostro seguía marcado por lágrimas recientes, sin embargo, parecía serena al ver esa luz, que a sus ojos le parecía hermosa. Ryo y el robot fue estrellado contra el suelo como un meteorito. El impacto generó una explosión colosal, el suelo cediendo bajo él, ondas de choque reverberando en todas direcciones, mientras una enorme columna de humo se elevaba hacia el cielo. En el centro del cráter, Robot gimió, un sonido metálico y distorsionado escapó de su garganta artificial mientras su regeneración trabajaba frenéticamente para reparar el daño catastrófico en su cuerpo. Con esfuerzo, se levantó de los escombros. La nube de polvo era demasiado densa para ver nada. Entonces, Ryo aterrizó a su lado, sus pies tocando el suelo roto. La presión del aterrizaje fue suficiente para barrer el polvo a su alrededor, revelando por completo la figura del chico, aún envuelta en el aura verde pulsante. Robot tembló en su núcleo, luego luchó por levantar la mano, sus dedos temblando mientras intentaba activar su telequinesis una vez más. Pero Ryo ya no estaba donde estaba. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo delante, agachado ante Robot, enfrentándose a su torso. El resplandor verde se reflejaba en el casco agrietado del Nomu. Perdón, voy a tener que pedir prestado tu movimiento, Razori abrió la mano y asestó un golpe de palma en el abdomen de Robot. La superficie negra se iluminó desde dentro, líneas verdes extendiéndose como grietas vivas antes de expandirse violentamente. Rayo interno de afeitar la energía explotó desde dentro hacia afuera. El cuerpo de Robot se abrió en un arco perfecto, como una luna creciente, su materia destrozada internamente antes de que pudiera reaccionar. ¿Cece cómo y? La pregunta de Robot nunca tendría respuesta. Su cuerpo se desintegró, reducido a partículas finas que se disolvían en el aire, llevadas por el viento caliente que aún barría el cráter. El silencio se apoderó del lugar poco después. El aura verde alrededor de Ryo empezó a desvanecerse, el relámpago disipándose poco a poco mientras permanecía allí, inmóvil, mirando el espacio vacío donde Robot había existido segundos antes. Te lo dije, iba a. Te den una paliza ahí. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.